Amables oyentes de Educación al Día, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Hasta ahora saludamos a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan desde las 7:30 de la noche todos los días de lunes a viernes. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y les doy la bienvenida a este espacio para la actualidad y la educación. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy. El Magisterio colombiano continúa exigiendo garantías para terminar virtualmente el año escolar. El gobierno nacional insiste en volver a clases presenciales a través del modelo de alternancia. Escuchemos a continuación a Fernando González, delegado de ADIDA, quien hace un análisis detallado sobre en qué consiste la desobediencia civil basado en un recuento histórico. Escuchemos. Estamos ante unas dificultades enormes, muy grandes, que tienen un sustrato o un sustento desde lo económico y desde lo político. En lo que yo voy a expresar, yo voy a citar diferentes autores. Le doy los créditos de una vez para que se sepa. Son John Rawls, Ronald Work, Jürgen Habermas, Henry David Thoreau, Mahatma Gandhi, Jean de Lucas. Bueno, pareciera repetitivo o pareciera un cliché decir que todo esto se enmarca dentro de lo que es unas políticas que en el mundo occidental, claro que ya también en parte del mundo oriental, se vienen desarrollando en todo el mundo. Y ese tipo de políticas apuntan directamente al control de la economía y dentro del control de la economía dirigidas a darle la total libertad a la economía del mercado, o sea, a los mercados, que funcionen sin ninguna restricción, desconociendo y arrasando unas luchas, unas reivindicaciones, unos avances en materia humanística, en materia de derechos sociales de la humanidad. Hemos de recordar que todo el siglo XX fue un siglo de lucha, la primera década del siglo XX, la segunda, la tercera, cuando se desarrollaron las jornadas laborales de 8 horas, el derecho a la salud, al trabajo, a la educación. Entonces, y todo esto se demoró mucho porque eso tendría que haberse formado y haberse cuajado y haberse materializado desde la Revolución Francesa. Pero estamos en una fase del capitalismo, como dice Jean Lucas, ¿sí? En un capitalismo de casino, donde el objetivo central es que se obtengan unas ganancias por parte de la sociedad, que la sociedad las produzca para que se las apropien unos tantos. Y en este orden de ideas vamos a enmarcar lo que es la desobediencia civil en materia de que la irresponsabilidad de diferentes gobiernos, pero en particular del gobierno colombiano en este momento, de presentar como una propuesta la alternancia de que los estudiantes vayan a las instituciones educativas con este mecanismo o la presencialidad pues permanente, así sea, pretendiendo ellos que se van a guardar unos protocolos de distanciamiento que todos los maestros sabemos en nuestro diario vivir, en nuestro quehacer, que en niños y jóvenes exigir un distanciamiento y que ellos lo concienticen y que lo cumplan, pues eso es como pedirle olmos a un pero. Bueno, entonces, en este orden se están anteponiendo unos intereses económicos para que la rueda de las ganancias económicas que se derivan de que toda la gente llegue a la calle, que consuma, que gaste, que se endeude, etcétera, etcétera, y que el sistema financiero y el sistema bancario obtenga ganancias,
pues pasa por encima de la prioridad principal en este momento, que es preservar la vida y la salud. Entonces, ante esta orientación del Gobierno Nacional, de la Directiva Ministerial 11, que plantea la alternancia o la presencialidad en las instituciones educativas, nos asiste el derecho de la desobediencia civil. Y la desobediencia civil está enmarcada en Colombia podemos remitirnos a la Constitución Política, al artículo 1 y al artículo 2, donde dice que Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto a la dignidad humana. Todo aquello que atente contra la condición humana del sujeto, de las personas, pues es un atropello y es violatorio de la ley. Y en el segundo artículo habla de: son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Bueno, el artículo se extiende un poco más, yo lo voy a dejar ahí, lo pueden consultar tranquilamente luego. Entonces, cuando se orienta que los niños, los jóvenes, las familias, los estudiantes, padres de familia, toda la comunidad educativa, vuelva a la presencialidad, se está vulnerando el derecho a la integridad, porque se está exponiendo la salud y se está exponiendo la vida de todas las personas que convergen ahí en un centro educativo. De tal suerte que apelamos entonces a la desobediencia civil. ¿Cuáles son los orígenes de la desobediencia civil? La mayoría de las personas, la mayoría del mundo común, incluso del mundo académico, remiten en la desobediencia civil, citan como primer autor a Henry David Thoreau, y como la persona que más ha conocido y más la ha divulgado, y sobre todo en el siglo XX, y cuyos efectos fueron perfectamente válidos y fueron unos efectos positivos y digamos, de éxito, que fue en Mahatma Gandhi. Pero en realidad, el origen de la desobediencia civil nos lo trae Sófocles en una obra muy pequeñita y muy bella que se llama Antígona. En Antígona, Creonte, que es finalmente quien adquiere el poder, el reino, quien es el rey en ese momento, después de que el anterior rey, que es el padre de Polínices y de Teocles, él mismo se va porque justo se trata de una tragedia, porque ocurre un hecho familiar allí. Los dos hermanos se comprometen a compartir el reino, Eteocles y Polínices, a compartir el reino, pero Eteocles no le cumple la palabra a Polínices de compartir el poder, sino que él lo desconoce completamente. Ambos arman unos ejércitos muy poderosos, entran en la guerra, los dos se matan, y Creonte, quien es en últimas el que queda con ese reino, prohíbe que Antígona, que es hermana de Polínices, lo entierre, ¿cierto? Lo entierre. Y en los griegos en ese entonces el entierro era una cosa sagrada, pues hoy en día también a nadie, yo pienso que dejar a alguien sin enterrar es un castigo enorme, en aquel entonces mucho más. Entonces, Creonte prohíbe que entierren a Polínices. Antígona lo desobedece, aún sabiendo que esa desobediencia le traería consecuencias para sí misma, para su vida. Y en efecto, la encierran, después la castigan, porque ella en la noche, de manera pues más bien un poco de manera oculta, entierra a Polínices.
Bueno, entonces ahí surge, lo que es el primer paso para la desobediencia civil. Que la desobediencia civil es un imperativo moral, porque esto se tiene que analizar desde el punto de vista filosófico, y es un imperativo moral no provisto desde la parte de la fe religiosa o suscrita a cualquier religión, no. Estamos hablando un imperativo moral como una definición de lo que son las costumbres socialmente aceptadas, lo moral desde ese punto de vista. Entonces, nos dice ¿por qué tenemos que asumir la desobediencia civil? Nos dice María José Falcón y Tela, ante un estado de necesidad moral, es decir, un imperativo moral que impide estar quieto a quien practica la desobediencia civil y le obliga a luchar por los derechos de los demás. Correcto, entonces nosotros, que somos la comunidad educativa, los docentes, directivos docentes, que somos en últimas la vanguardia de la sociedad porque somos, digamos, quien tiene un conocimiento un poco más elevado que la población que atendemos, estamos llamados a orientar a las comunidades, a los padres de familia, a que no envíen los niños a las escuelas y nosotros mismos no ir, porque estaríamos exponiendo la vida y la salud. Entonces, con ese imperativo moral estamos digamos, atendiendo a una necesidad, a una urgencia de supervivencia, la cual no puede ser cuestionable desde ningún punto de vista. Ahora, dentro de los regímenes democráticos, lamentablemente nosotros estamos pasando por una crisis muy grande, porque aquí el régimen democrático en el que estamos y el momento político que estamos viviendo y que vivimos, digamos, en los últimos 20 años, particularmente, es un tipo de régimen democrático donde solo se acepta una visión de la sociedad y unas expresiones y unas interpretaciones y unas maneras de ver el mundo de las personas que están en el poder. Pero ahí es donde la democracia empieza a fallar, y llama mucho la atención Jan de Lucas a ese respecto. Entonces la democracia sí produce las respuestas que la sociedad necesita para pervivir en el tiempo. En este orden de ideas, no. Y como estamos en Colombia, no. Porque todas aquellas expresiones de las minorías, porque se entiende que un gobierno o en el que estamos, pues por lo menos pareciera que está allí en virtud de unas mayorías que votaron por él. Entonces, las minorías que no votaron por él en una democracia tienen que tener la voz, la expresión y ser escuchada su posición, y ser escuchadas sus inquietudes, y ser escuchadas todas sus necesidades. Hecho que no está sucediendo ahora. Entonces, la desobediencia civil en este momento es algo muy puntual, porque nos remite a no hacer presencialidad porque está en juego la salud y la vida, pero tendrá que ser un mecanismo, un instrumento de defensa y de exigencia de mayor democracia dentro de lo que hace parte de la resistencia civil, de la resistencia pasiva, pero desde luego una desobediencia civil que jamás, por ningún motivo, apele a la violencia, para nada. Pero no es una resistencia pasiva, porque decir no voy a la institución educativa, no mandamos a los niños a la institución educativa para no exponerlos a un contagio, ya ahí hay una expresión de actividad, no es simplemente quedarme quieto y no hacer nada, no, ya hay un hacer. Entonces es un paso muy importante para ello. El mundo y el momento de crisis que estamos viviendo, que es de crisis de los sectores sociales, de los amplios sectores sociales que no están en el poder, sino que están por debajo del poder,
estamos supeditados a ellos, a lo que deciden los de arriba, exige de acciones de este tipo. Porque si bien en el 2019 hubo un amplio movimiento de masas en las calles, no solamente en Colombia, sino en Chile, en España, en Francia, ocurrió en 5 años, hace 5 años se venía moviendo fuertemente en Grecia, hace 3 años en Italia, y ese momento de crisis tan grande ya estaba entrando a ser digamos, a unirse Colombia. Colombia no se ha unido, ni ha despertado, ni ha podido organizarse de tal manera, porque hay otros factores que han sido factor de disuasión o factor de atemorizamiento de las masas por la vía de mecanismos violentos. De tal razón que la sociedad de hoy en día no es la sociedad colombiana de hoy en día no es la misma de hace 20 años. La sociedad de hoy en día tiene otras perspectivas y otras miradas, y la juventud viene ganando un protagonismo importante al cuestionar esas formas de organización que las marginan y las dejan por fuera. De tal suerte que en este momento coyuntural de la vida nuestra, y donde estamos siendo subyugados de manera descarnada y descarada por un poder que viene a ser como una especie de agente de otros poderes internacionales, pues las expresiones de la sociedad por la vía de la desobediencia civil y por la vía de una desobediencia civil que viene a ser activa, por la vía de una resistencia civil activa, pues será la manera de que vayamos conquistando esos espacios democráticos que vienen siendo arrebatados en pro o a favor del mercado, a favor de los dueños del mercado, de los dueños del poder, para quienes la sociedad no es sino un factor de producción. La desobediencia civil es algo que produce resultados. O sea, nosotros somos un pueblo muy diferente a la India. Allá hay una especie digamos que la espiritualidad les ayuda a estar comunicados unos con otros y viven mejor la hermandad, que es una cosa que nos falta mucho aquí, que ese tema lo trata William Ospina, mirarnos en la cara del otro. Pero digamos que la desobediencia civil practicada por Gandhi allá derrotó un imperio, derrotó al imperio inglés, los expulsó con la resistencia pacífica y la desobediencia civil. Así es que es otra manera de educar, compañeros, la desobediencia civil. Muchas gracias. Unimos esfuerzos para que los servicios públicos te sigan brindando bienestar. Por eso, con la finalización en junio del descuento de 10% por pago oportuno para los hogares de estratos 1 y 2, cerca de 460,000 clientes fueron beneficiados con esta medida. Además, para entregar bienestar y calidad de vida, hemos reconectado los servicios públicos de cerca de 48,000 usuarios. Esta medida estuvo vigente hasta el 15 de julio para energía y gas e irá hasta el 31 de agosto en acueducto y alcantarillado. Para conocer más sobre la vigencia de estas medidas, ingresa a www.epm.com.co. EPM, Vigilado Superservicios. Por un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio. La CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Fensuagro y Sintrainagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintrainagro.org, en Facebook, Fensuagro Colombia. Y continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día. Y en días recientes, el concejal del municipio del Carmen de Viboral, Antioquia,
Jorge Alberto Quintero dedicó unas palabras irresponsables, irrespetuosas y calumniadoras a los maestros. Ante esto, la subdirectiva de Adida del Carmen de Viboral envía un mensaje de rechazo a estas expresiones que por supuesto están lejos de la realidad de esfuerzo, dedicación y trabajo que vienen realizando los maestros del país, especialmente en este municipio durante la pandemia. Escuchemos. Hay varios educadores que en las casas no están prestando realmente el servicio y la función para los que fueron contratados. Le cuento que en menos de un mes me llaman 3 profesores de mi hijo y me dicen que la tarea de mi hijo no ha llegado. Voy donde el hijo, entonces, me dice, pa, yo ya entregué la tarea. Delante de mí llama el profesor y ahí el profesor revisa, ay, qué pena, Jerónimo, sí, la tarea está acá. Hombre, secretario, yo no lo invito a que pelee con ellos y tampoco estoy aquí persiguiendo a los educadores. Yo le garantizo que de 300 educadores que tenemos en el municipio, ¿cuántos eran? ¿De 300? ¿Algo más? Bueno, sí, están usando el tiempo para irse para las fincas, para irse por ahí para los familiares, para pintar sus casas. ¿Será que todos están aplicando bien sus funciones, queridos compañeros? ¿O yo por decir esto estoy siendo un concejal que ataco y persigo? ¿O será que estoy haciendo bien mi función constitucional de hacer un control político a todos los que pertenecemos a la parte pública? Secretario, se debe por parte suya de hacer las reuniones periódicas, presenciales con los rectores y exigirles que las funciones de los profesores sean las correctas. En el tema de la pandemia no digo que tenga que ser como lo veníamos haciendo, como era presencial. Yo le pido eso, hombre. Es que es muy fácil, Henry Wilson. Usted tiene un corte, es un tipo carismático, calmado, pero hombre, usted es el secretario de Educación y para eso fue que lo nombraron, para exigir las funciones de los que están bajo su cargo. Henry, con respeto. Hay 3, 4 casos, hombre, hágame caso, usted por hacer eso queda mejor como secretario ante el municipio. Y así es una manera también de, hombre, es que es una nómina muy alta la que se está pagando para que no se exija eso. Subdirectiva de Educaraz, el Carmen de Viboral, 27 de agosto del 2020. Asunto, comunicado de manifiesto ante lo expuesto por el concejal Jorge Alberto Quintero, en sección del Consejo Municipal. Las palabras se convierten en el artilugio para comunicar, para dar forma y color a eso que pensamos, sentimos o quizás percibimos. Se convierten en nuestras aliadas para hacer ecos que resuenen entre quienes lo escuchen. De esta forma, queremos iniciar este comunicado, que más allá de ser una acción reactiva ante las aseveraciones del señor concejal Jorge Alberto Quintero, es nuestra mejor manera de pronunciarnos ante la forma en la que ha cuestionado el desempeño, la responsabilidad y las funciones del magisterio carmelitano. Nos permitimos precisarles las múltiples actividades que en casa los docentes realizamos. Desde la institucionalidad, cada establecimiento educativo ha optado por buscar las formas más inmediatas y precisas para llegar a los estudiantes y sus familias, en el mejor de los casos. Hay quienes logran hacer encuentros sincrónicos por medio de plataformas virtuales, recreando escenarios en casa que sean cercanos al aula. Para otros, diseñar cartillas impresas y enviarlas por medio de la escalera, el bus o usar la moto y la bicicleta como recurso de transporte que garantice la presencia y la permanencia del profesor en esta situación de pandemia. Y esto es solo el inicio para las intenciones de tejer un aprendizaje en casa. Siguen las llamadas de acompañamiento, de cercanía, la revisión de los que realizan la devolución, retroalimentación, entrega del restaurante escolar, hasta el papel de psicólogos hemos asumido, e incluso la realización de recargas de datos a nuestros estudiantes. Horas tras una pantalla, un celular o una guía que sobrepasan las reglamentarias laborales. Reinvenciones pedagógicas, esas que nos han llevado a crear trovas, danzas y canciones en nombre de la educación y amor hacia ellos. WhatsApp, Meet, Zoom, ya son plataformas que no faltan en la agenda de cada semana. Reuniones virtuales, capacitaciones y presentación de avances e informes que dan constancia de lo que hacemos. Concejal, los invitamos a que conozcan el programa Contágiate de Saberes, una iniciativa que nace de la colectividad municipal de educadores,
un trabajo mancomunado con la Administración Municipal, el Instituto de Cultura y de Deporte, donde las pantallas de Viboral TV y los micrófonos de Azulina Estéreo han abierto las puertas para presentar día a día nuestras clases. Clases que se construyen con antelación, con una planeación que requiere tiempo y dedicación. Estrategia para las cuales nadie estaba preparado, pero sí dispuestos, por lo que nos une y convoca es la pedagogía. Como humano, no somos ajenos a esta realidad. Esta situación también nos toca y lo hace desde las esferas como a cualquier carmelitano. También somos padres, madres, hermanos, hijos y aún así nos revertimos a ese rol social de educadores que mantenernos incólumes, resilientes y cercanos a nuestros estudiantes para preservar esos vínculos que renombran en el acto de educar. Perpetuar los silencios cuando se conocen las realidades, así como al parecer lo hicieron quienes presenciaron in situ sus equivocadas afirmaciones, Consejo Municipal y Secretaría de Educación, no es una virtud que nos caracteriza como educadores. Por eso, aquí dejamos de manifiesto nuestra inconformidad ante tales actos. Con amor y dedicación, en contingencia, un buen maestro soy. Magisterio El Carmen de Viboral, presente, presente, presente. Desde casa siempre dispuestos, por vocación, no por obligación. Respeto a nuestra labor docente. Los profesores afectan la eternidad. Nadie puede definir dónde termina su influencia. Con amor y dedicación, en contingencia, un buen profesor soy. Magisterio El Carmen de Viboral. Los maestros también aprendemos para afrontar la pandemia. Los maestros educamos tus hijos y los nuestros. Los maestros usamos nuestros recursos a favor de la educación pública. Estamos llevando educación en los tiempos del COVID. Trabajamos más de 12 horas por el bien de nuestros estudiantes y 24/7. Mi profe se respeta y se valora, carajo. Cumplo con mi compromiso laboral, pero también tengo mi vida personal. Los maestros planeamos guías con amor y responsabilidad para el trabajo en casa. Cerraron las aulas, no el aprendizaje. Mi tiempo y mis recursos están al servicio de mi labor docente. Por un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio. La CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Fensuagro y Sintrainagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintrainagro.org, en Facebook, Fensuagro Colombia. Unimos esfuerzos para que los servicios públicos te sigan brindando bienestar. Por eso, para ofrecer un alivio económico, desde el inicio de la contingencia y hasta el 22 de julio, congelamos todas las cuotas de financiación y créditos relacionadas con servicios públicos para 874,000 hogares y más de 12,000 empresas. Y de otros conceptos como el programa Somos, 144,000 clientes que en su mayoría son hogares. El no cobro de intereses de mora se amplió hasta el 31 de julio para quienes no hayan pagado sus facturas desde finales de marzo. Para conocer más sobre la vigencia de estas medidas, ingresa a www.epm.com.co. EPM, Vigilado Superservicios. Continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día, y a propósito del regreso a clases en modelo de alternancia como lo propone el actual gobierno nacional, el presidente Iván Duque brindó unas declaraciones asegurando que la alternancia no es asistir al colegio un día sí y un día no. La puesta en marcha de este modelo está prevista para iniciar en este mes de septiembre. El presidente de la República, Iván Duque, aseguró que la alternancia en la educación
No se trata de asistir un día sí y un día no a los planteles educativos, sino que se trata de poner en marcha estrategias que permitan organizar a los estudiantes por grupos. Iván Duque asegura que no se está pensando en un día sí y un día no, se está pensando en un sistema de alternancia en colegios por grados y por edades. Cuando se piensa en este modelo se hace para que unos niños vayan al colegio, un número reducido, y otros estudien desde casa. Enfatizó en que se activará este modelo, pero siempre basado en estudios que no pongan en riesgo a los menores y que además respondan a los sistemas educativos de cada plantel. Sobre esto, la ministra de Educación María Victoria Angulo explicó que el decreto que se emitió por parte del Gobierno Nacional para esta nueva etapa del aislamiento selectivo no afecta a los temas de educación bajo el modelo de alternancia, ya que todo depende de que la región presente una propuesta y su respectiva aprobación. Aseguró también que desde el pasado mes de julio se viene trabajando en los lineamientos para un regreso gradual y progresivo en 30 entidades territoriales, entre ellas varias comunidades indígenas que manifestaron su intención de retornar clases, mientras prevé que en septiembre inicien los primeros pilotos en municipios no COVID. Cabe recordar que el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, Diógenes Orjuela, en los últimos días se mostró en desacuerdo con el retorno a clases con alternancia, es decir, virtuales y presenciales a partir del mes de septiembre. Aseveró que este todavía no es el mejor momento para el retorno a las actividades académicas, teniendo en cuenta el alto nivel de contagios que se presenta en algunas ciudades del país. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recuerdo que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Recuerden que les habló Karina Arango Carbono. Que tengan todos una feliz noche.